Atlántida FM es tu radio. Mucho más cerca de vos. Al Diván, un programa con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar. Conducción, Paula Fasari, licenciada en Psicología. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Diván. Bienvenidos a este espacio que cada semana estamos construyendo juntos para ir pensando en psicología y en cómo la psicología atraviesa todos los espacios de nuestra vida cotidiana. Siendo las 12:32 del mediodía de este sábado 21 de agosto, vamos a comenzar a pensar sobre un tema bien interesante, un tema que nos implica a todos también. Hemos estado pensando siempre en torno a lo que es la salud emocional, ¿no? Hemos estado pensando al respecto de cómo generar en nuestro día a día estos pequeños cambios que nos van a llevar a sentirnos bien con nosotros mismos, a relacionarnos mejor con los demás. Bueno, y el tema de hoy es un tema súper interesante, un tema del que se habla poco, pero un tema del que hay que pensar y mucho. Hoy vamos a hablar de los tabúes y la sexualidad, lo prohibido y lo permitido. Vamos a pensar acerca de qué tabúes sexuales hay en nuestra sociedad, desde cuándo existen, por qué existen esos tabúes, si han sido útiles a algún fin o no, y cómo está relacionado esto a la salud sexual. Porque sin duda que hemos pensado en muchos programas que estas cuestiones que son sociales, que son culturales, como vamos a ver también en este encuentro, nos atraviesan y también nos afectan. No somos ajenos a estas cuestiones culturales. Entonces este programa va a basarse en principio en la construcción del tabú, en la evolución de los tabúes, en la diferencia cultural que existe con los tabúes en una sociedad u otra, o en un momento histórico u otro. Y en el próximo encuentro probablemente vamos a seguir profundizando acerca de estos tabúes, qué mitos generan. Porque el tabú es aquello que está restricto, aquello que está prohibido, desde el punto de vista moral. Siempre el tabú es lo primero que se ha establecido cuando se conforma un grupo social. Toda sociedad, cuando ha tenido sus inicios, siempre definió qué cosas son las que no se pueden hacer, qué es lo prohibido, qué es lo que no se permite. Y es una manera de organizar a los grupos para tener en claro qué es lo que se penaliza. Entonces, el tabú siempre ha sido como la piedra angular de cada sociedad al momento de constituirse, ¿no? Es el punto de partida para la constitución de derecho antes de organizar a las sociedades. Entonces, el tabú tiene que ver con aquellas cosas que son de carácter transgresor. Son cuando alguien realiza una acción tabú, está chocando con aquellas cosas que se consideran de buen gusto o que se consideran que están mal. Y bueno, y el tabú lógicamente se va modificando. No es el mismo a lo largo de todas las épocas, como decíamos, ni en los diferentes lugares. Y hay algunas cuestiones como la religión que también han aportado a esta construcción de los tabúes, partiendo de sanciones hacia aquellas cosas que las personas se pueden haber desviado y que son parte de las buenas costumbres, ¿no? Entonces, hoy vamos a pensar un poco eso, sobre qué tabúes existen en cuanto a la sexualidad principalmente. Y vamos a pensar también que son cosas, como decíamos, de las que no se hablan, temas que se eligen no tocar, palabras que a veces se eligen utilizar para reemplazar a las palabras correctas, sobre todo cuando hablamos de sexualidad. Esto nos pasa mucho, que hablamos, por ejemplo, de las partes de nuestro cuerpo, el corazón, el pulmón, nombramos un montón de partes de nuestro cuerpo por el nombre correcto, pero a los genitales les ponemos otros nombres. Estas cosas tienen mucho que ver con el tabú, dicen mucho de cómo vemos la sexualidad, ¿no?
Pero pensemos también que la sexualidad es parte de nuestra vida desde el momento que nacemos, porque algo importante también en estos conceptos que vamos a trabajar es no confundir sexualidad con sexo, que es algo que mucha gente confunde y que es parte de la poca educación sexual que hemos tenido. Y la poca educación sexual que hemos tenido también es consecuencia de los tabúes, como estamos hablando. La sexualidad está con nosotros desde el momento uno que nacemos. La sexualidad es nuestra capacidad de vincularnos con otros, de sentir placer a través de nuestro cuerpo, y esto ocurre desde el minuto, ni desde el minuto uno de nacer, desde antes, desde que estamos en el vientre materno, porque, por ejemplo, un bebé se chupa el dedo en la panza porque le da placer lo oral, toda la zona de la boca. Cuando nace, esa zona que tiene en la boca, que es zona erógena, hace posible la alimentación, si no, no subsistiríamos, nos moriríamos, porque el niño solamente se alimenta por el placer que le genera estimular su boca. Es decir que estas cuestiones de partes de nuestro cuerpo que nos van dando placer, las tenemos desde que nacemos y nos acompañan toda la vida. La boca sigue siendo un centro de placer toda la vida, por eso nos besamos en la boca, o nos gusta comer cosas ricas, o hay personas que fuman o que toman mate. Bueno, la estimulación de la boca está toda la vida y comienza ya desde el vientre materno. Lo mismo pasa con nuestra piel, el descubrimiento de los genitales a los 2-3 años, y así podríamos seguir. Es decir, que la sexualidad está siempre presente en nosotros, nos ayuda a vincularnos con otras personas. Este vínculo que yo genero con los adultos cuando soy bebé y voy creciendo son los vínculos que traslado a otras esferas de mi vida después. Entonces, sexualidad es un concepto amplio. Pero sí vamos a pensar un poco en esta parte de vivir la sexualidad desde el sexo, como decíamos, esta diferenciación que el sexo es el acto sexual, conmigo mismo o con otras personas, ¿no? Entonces vamos a pensar un poco en eso, en cómo se ha ido marcando desde nuestra niñez algunas cuestiones de que esto no está bien, esto no es permitido, y cómo nosotros después inconscientemente vamos viviendo esos tabúes. Y nos va como marcando un poco la cancha de cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer, ¿no? En los grupos más íntimos, como es la familia, por ejemplo, también existen tabúes, también hay temas que no se tocan en la familia con respecto a la sexualidad. Y pensemos también que lo que no se dice enseña mucho. Porque si un niño se acerca a sus padres a preguntarle algo sobre sexualidad y ese padre se pone nervioso, se pone colorado, no le contesta, le dice después lo hablamos, ya le está dando mucha información al niño que capaz que vino a preguntar de una manera totalmente inocente, algo que fue su curiosidad, ¿no? Por ejemplo, muy frecuente a los 4 años de edad que los niños, las mamás, los papás están decidiendo que es momento de tener otro. A los 3, 4 por ahí, ya creció un poquito, vamos a tener otro. Ellos viven esto del embarazo muy de cerca en sus hogares y empiezan a preguntar, ¿y cómo llegó el bebé hasta la panza? ¿Cómo hiciste? Y a los padres a veces les da vergüenza y no les responden, no saben qué responder. Podemos en otros encuentros trabajar cómo trabajar la sexualidad con los niños, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que hay vergüenza y silencios, y el niño ahí descubre que su pregunta, que fue tan natural, generó vergüenza en el adulto. Entonces, aunque el adulto no le conteste nada, el mensaje hacia el niño es muy potente. Este tema te tiene que dar vergüenza. Este tema es algo de lo que no se habla. Este tema es un tema delicado, digamos. Entonces empezamos a tener estos mensajes, ¿no? Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Empezamos a tener estos mensajes desde la niñez y es parte de lo que es nuestra cultura. Pero como decíamos, no existen los mismos tabúes en todas las culturas. Por ejemplo, en algunas comunidades el sexo prematrimonial está mal visto, mientras que en otras no. La homosexualidad, por ejemplo, fue un tabú para muchas comunidades durante largo tiempo, o lo continúa siendo en algunas, ¿no? El incesto, las relaciones sexuales con integrantes de la propia familia tampoco ha sido visto igual en diferentes lugares. El no nombrar nuestros genitales, como decíamos, es otra muestra del tabú. La zoofilia, como veremos después, más adelante, tampoco resiste un análisis que, digamos, mundialmente no es aceptada, porque, sin embargo, sí es aceptado en algunos lugares. O sea que no hay como un criterio único frente a la sexualidad, cómo se establecen los tabúes y en base a qué va a ser consecuencia de una construcción social donde van a empezar a emerger mitos, falsas creencias sobre la sexualidad y aquellas cosas de las que no se puede hablar. Desde siempre, probablemente, muchos de los que están oyendo hoy hayan escuchado frases como: eso no se pregunta, sacá la mano de ahí, esto no es para vos.
Eso no, lo hacen solo los pervertidos. No preguntes eso en la mesa, ahora no es momento, después lo hablamos. Bueno, si te suena algo de esto, probablemente comprendas esta cuestión de que hablar y vivir la sexualidad ha sido como que visualizado por muchas generaciones, cada vez ocurre menos, pero ha sido como visualizado como algo de lo que no hay que hablar. De hecho, por ejemplo, vamos a pensar en los programas escolares. Usábamos hasta el 2008 un programa para primaria, ¿no? De 1952, reformulado en el 86. Imagínense que de sexualidad ahí no teníamos nada, ni se hablaba del tema, ¿no? Y en 2008 sí se introduce el tema sexualidad en todos los grados, desde nivel 3 hasta sexto, y se comienza a incluir en la currícula formal. De todas maneras, es un tema que no siempre se trabaja. Yo diría que prácticamente no se trabaja. Estamos en un momento bisagra donde empezamos a guiar a las nuevas generaciones hacia un hablar con naturalidad de estos temas que son salud también, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Y como decíamos, el no hablar, el no permitir, el no poner sobre la mesa los temas, enseña también, porque enseña, esto es prohibido, esto está mal, esto es tabú. Los silencios, la indiferencia, los gestos, todo eso enseña. Y bueno, y si no hablamos, si seguimos pensando en la sexualidad a través del cristal de los prejuicios, las culpas, los patrones, los dogmas o paradigmas lejos de la realidad, no vamos a poder vivir plenamente. Me gustaría invitarte a reflexionar juntos sobre este tema, a pensar qué tabúes identificás con respecto a la sexualidad. Estoy segura de que va a haber muchos que puedas identificar. Podemos comunicarnos por diferentes medios. Lo podemos hacer a través del WhatsApp 094 46 20 46. Allí podés mandarme tu mensaje escrito o a través de audio y contarme acerca de lo que vos pensás sobre esta cuestión de los tabúes, si son necesarios, si no son necesarios, si tienen utilidad o no. Identificar estos tabúes en capaz que en la crianza que has tenido. Bueno, vamos a pensar juntos. También lo podés hacer a través de Facebook. Estamos en este momento transmitiendo en vivo a través de la página de la radio, Atlántida FM 89.9, o a través de la página del programa, facebook.com/aldivanfm. Contame tu experiencia y bueno, tus opiniones sobre este tema. Y vamos a ir pensando a ver si es tan malo que existan los tabúes o cuáles conoces. Y a partir de ahí construir un poquito más juntos este tema. Como te mencionaba, tendríamos que tratar de comprender este tema viendo la evolución histórica, porque como siempre pienso y menciono sobre estas cuestiones, nosotros somos producto de una construcción histórica, ¿no? No podríamos mirar este tema solo desde el ángulo biológico. Ahí estaríamos como mirando una arista sola del tema y dejando de lado un montón de cosas que interfieren en esta construcción también. Entonces vamos a ir pensando, vamos a hacer en este encuentro un recorrido, tanto pasado de cómo era la sexualidad en otras épocas, pero también vamos a hacer un recorrido en el presente de cómo se vive la sexualidad en otros lugares. Y a partir de allí vamos a pensar un poco sobre este tema desde el punto de vista de la psicología, ¿no? A veces no nos damos cuenta de que estamos marcados por la sociedad con respecto a la sexualidad o al sexo, y bueno, es un poco lo que vamos a intentar visualizar. Mientras participás por esos medios, 094 46 20 46 o a través del video en vivo en Facebook, vamos a escuchar un tema de Gustavo Cerati titulado Tabú, este tema que se menciona en tantas cuestiones de la música y del arte en general, ¿no? El tabú, lo prohibido, aquello que quiero, pero que se supone que no tengo que tener. Y hay un comentario muy interesante en Facebook que les quiero compartir. Allí nos dice una oyente: estas generaciones son privilegiadas porque fueron educados más libremente en cuanto a la sexualidad. Los más grandes fuimos educados muchas veces en formas restrictivas y llenos de tabú, y cuesta abrir la cabeza. De ahí lo bueno de este tema de hoy. Y es verdad que los que tenemos en el entorno de los 40, 30, fuimos educados un poco más libremente, ¿no? Pero también qué difícil es para nuestros padres que no han tenido una educación sexual poder empezar a hacerlo con sus hijos. Y bueno, y tratamos de hacerlo un poco más con nuestros hijos, y estos niños ahora se están formando en un entorno mucho más
como más abierto en ese sentido. Ellos ven con mayor naturalidad la cuestión de la sexualidad y bueno, apelamos a que a futuro sea más fácil, más sencillo y más posible hablar de la sexualidad como de cualquier otro tema, ¿no? Como decíamos, en la historia la sexualidad y las prácticas sexuales no fueron vistas de igual manera. Si bien parece esta cuestión de que lo sexual sea un tabú, parece paradójico en el sentido de que es una práctica esencial para nuestra especie, ¿no? De relacionamiento, pero también de la continuidad de nuestra especie. Entonces, bueno, hay construcciones que se han venido dando para mirar con desaprobación algunas cosas. Y estas cosas a veces han tenido que ver con la experimentación, o a veces con el sentir placer, o la identidad individual de las personas, bueno, de lo que somos en definitiva. Y bueno, y a veces hay que investigar un poquito en el pasado, como decíamos, para ver de dónde venimos, por qué a veces se miran los temas de sexualidad como los comprendemos en el presente. Y bueno, y para eso nada mejor que recurrir a otros tiempos y a otras épocas. Entonces vamos a comenzar a pensar eso. ¿Qué pasaba en otras épocas con temas que hoy capaz más de uno se escandalizaría y diría, ay no, qué espantoso, pero era una práctica normal en otras épocas? Vamos al Antiguo Egipto primero. En el Antiguo Egipto el incesto era una práctica común. El casarse entre hermanos o entre padres e hijos era algo bien visto. ¿Por qué? Porque era la manera de preservar la pureza, el linaje y proteger la organización familiar y su subsistencia como base de la sociedad. Y hoy en día, bueno, la intimidad entre hermanos, padres, hijos, todo eso, nosotros lo desaprobamos, ¿no? Esta tradición también se llevó a cabo durante las monarquías europeas, durante siglos, aunque los matrimonios en este caso se realizaban entre primos. Esto estiró la endogamia a niveles prohibitivos, y bueno, tenemos el caso de Carlos II de Austria, rey de España. Y bueno, y actualmente existen varias naciones desarrolladas sin normas que sancionen las relaciones entre dos adultos con un vínculo familiar directo, padres, hijos, hermanos, sobrinos o primos, siempre y cuando la relación sea consensuada entre dos adultos con plena facultad de tomar decisiones. Es decir, que este tema, que para nuestra cultura, nuestra sociedad, es algo prohibitivo, algo que está mal y de lo que incluso no se habla, en muchas culturas continúa siendo algo que no se ve mal e históricamente también fue. Otro antecedente histórico, donde la poligamia era considerada algo normal. La poligamia estaba permitida, se daba en las clases altas de la sociedad, siempre y cuando se respetara la posición de la esposa en el entorno familiar, y esto apoyado por los textos sagrados de la antigüedad. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, se demuestra claramente que la mayoría de los patriarcas de aquellas tribus del desierto eran polígamos. Los hombres podían mantener varias concubinas, o sea que esto, desde que vamos a la historia bíblica, la poligamia era considerada normal. El objeto de esto era mantener la sucesión, sobre todo en las sociedades patriarcales que seguían la vía agnaticia y la primogenitura. Eran como los objetivos, ¿no? En la cultura hindú, por ejemplo, la poligamia fue practicada desde tiempos ancestrales, aunque esta práctica históricamente solo se le permitía a aquellos que eran miembros de la monarquía, o si uno de los cónyuges que iba a contraer matrimonio con varias personas tenía alguna riqueza notoria, ¿no? Fuera hombre o mujer, no importaba en ese caso. Y bueno, la práctica todavía se puede observar en tribus de toda la India, y el objeto es intentar mantener las propiedades dentro de una misma familia. En la cultura musulmana, por su parte, se puede ver en países con tradiciones árabes estrictas como Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes Unidos, que permiten hasta 4 esposas siempre y cuando ellas tengan sus propias propiedades y dotes, quedando restringidas a los hombres de alto poder económico. O sea que en este caso también, solo aquellos de mayor poder económico lo pueden hacer. Y actualmente también en el caso de los mormones se permite esta práctica en el matrimonio plural en algunas de las decisiones de la fe, no en todas, y que también se basan en estas creencias recogidas del Antiguo Testamento. O sea que podríamos decir que la poligamia históricamente ha existido, sigue existiendo y no ha sido mal vista en todos lados como actualmente puede pasar en algunos lugares, ¿no? Otra práctica
que podemos decir qué loco que existiera y que sin embargo existía. Los faraones egipcios tenían un ritual bastante peculiar para poder honrar al dios Atum. ¿Cómo lo hacían? Masturbándose para honrar a los dioses a la orilla del río Nilo, con la precaución de que el semen tenía que caer en el agua. Esto representaba la grandeza de Atum, que según ellos creían, se formó de la nada y posteriormente creó a todos los dioses a partir de su propio semen tras una sesión de masturbación. O sea que la masturbación en este caso era parte de un ritual religioso y era visto como algo sagrado. ¿Y cómo esto cambió, no? Porque si yo pienso, por ejemplo, en Montevideo antiguo, donde cuando surge toda esta parte de la religión y de las prohibiciones, una de las cosas que se hacía era intentar que los hijos adolescentes no se masturbaran, y hasta se llegó al punto de tener recomendaciones de que los padres ataran las manos de sus hijos por la noche para que no se tocaran en la cama, ¿no? O sea que cómo pasó de ser algo que en algunos lugares era una cosa casi sagrada, como pasaba con los faraones egipcios, a ser algo totalmente prohibido y tabú en otras épocas, ¿no? Y algo de lo que todavía hoy en día hay bastante prejuicio sobre la masturbación. Con respecto a la prostitución, también hay diferentes focos desde la historia, ¿no? Los antiguos, por ejemplo, consideraban a las prostitutas un mal necesario para que los hombres no se corrompiesen y buscaran satisfacer sus necesidades en las esposas del prójimo. O en tiempos de los romanos, por ejemplo, había un tipo de trabajadora sexual, la felatriz, que estaban especializadas en el sexo oral y que se hacían distinguir por utilizar un color rojo en sus labios. En la Edad Media la Iglesia trató de impedir y prohibir la prostitución, pero descubrieron que al mantener relaciones sexuales sus clérigos estaban más centrados en el camino de Dios, no se corrompían tanto, respetaban a las mujeres, no demostraban prácticas homosexuales, entonces como que le hicieron un poco la vista gorda. Y los clérigos tenían que aprenderse. Miren qué dato interesante esto. Estamos hablando ya desde la Edad Media, ¿no? Tenían que aprenderse todas las posturas sexuales existentes porque tenían que tener el conocimiento cuando llegara un pecador a confesarse y les dijera lo que había hecho. Había que saber en detalle cómo había sido y saber qué penitencia imponerle. ¿Por qué? Porque en esa época todo lo que no fuera la postura del misionero estaba mal visto. ¿Y por qué estaba mal visto? Porque se consideraba que la postura del misionero era la más adecuada para lograr embarazos. Entonces, de otra forma, estarías como evadiendo esto que sería el propósito de la sexualidad, ¿no? Entonces, la Iglesia llegó a considerar la prostitución como un oficio por la salud pública e importante para el mantenimiento de actividades económicas de cada ciudad. Si seguimos analizando la historia, hay incluso un tema del que nunca se habla tampoco, pero que es un tema que no fue visto igual en todas las sociedades, que es la necrofilia. En el caso de los egipcios también, ellos no la veían mal la necrofilia. Se encontraron documentos como el papiro de Ebers, donde aparece esta narración de que una práctica aceptada entre los embalsamadores de momias era la necrofilia. No eran sancionados por esto. Había una concepción de que el dios Horus se relacionaba con este tema, el dios Halcón, el hijo de Osiris e Isis, se concibió por un padre muerto, decía la historia de ellos, ¿no? Ya que Osiris fue asesinado y desmembrado por su hermano Set. Entonces ahí tuvieron la idea Set tuvo, además de matarlo, dice la historia egipcia, que repartió todas las partes de su cuerpo por todo Egipto, ¿no? Entonces Isis tuvo que buscar todos los trozos y unirlos para quedar embarazada, pero tenía un problema, estaban todas las partes menos sus genitales. Entonces, como todo problema tiene su solución y gracias a su magia, ella fabrica un pene de arcilla sustitutivo y lo utiliza para su propósito, y tras esto Osiris se retira al inframundo, o sea que ella quedó embarazada de Osiris ya muerto, ¿no? Se cree entonces que la necrofilia no era mal vista en los egipcios. La pederastía también no se vio mal en todas las épocas. Por ejemplo, los griegos eran metódicos en sus enseñanzas, tenían conocimientos y textos, se tomaban muy en serio esto de enseñarles a los jóvenes ciudadanos a comportarse como adultos, a prosperar en la vida. Y los aristócratas tenían la costumbre de practicar la pederastía con menores. Ellos eran sus mentores, los educaban hasta que se casaran, ¿no? Y los educaban incluso en su desarrollo sexual. Es más, en Esparta, por ejemplo, que
que era esta sociedad de conquistas militares y demás, la pederastía era una manera de adiestrar, era una forma de introducir a los jóvenes en la sociedad adulta. Vamos viendo con estos ejemplos cómo cambian las miradas de lo permitido y lo prohibido dentro de la sexualidad, ¿verdad? Y tenemos más ejemplos. Si querés, podés ir contando qué te parece, comentando qué te parecen estos datos, que capaz que no los conocías. Te recuerdo las vías a través de WhatsApp 094 46 20 46 o a través de Facebook en la página de la radio de Atlántida FM 89.9 o en facebook.com/aldivanfm. Vamos a continuar con algunos ejemplos más. Por ejemplo, con respecto a las orgías. Las orgías en cierta época, en la antigua Grecia y en la época del Imperio Romano, eran vistas como ceremonias por la fertilidad. Esto del sexo en grupo se hacía bastante y el objetivo sí era el placer, pero también era honrar a los dioses en nombre de la fertilidad. Las orgías eran ceremonias religiosas muy populares donde se disfrutaba del sexo, sí, pero también de música, de banquetes, eran uno de los festivales más concurridos y los jóvenes romanos así también muchas veces era la manera en que ellos se iniciaban en el mundo del sexo. Estaba bien visto, tenía una participación popular y sabemos que se siguen practicando, pero siempre solapados, ¿no? Porque hoy en día orgías existen, por supuesto, pero siempre solapado, no se dice, que no se sepa mucho en el grupo más íntimo, ¿no? Como siempre está este miedo y este tabú. Las perversiones, también. Las perversiones, y acá podríamos dedicar un capítulo entero del programa a hablar de qué son las perversiones, ¿no? Y qué perversiones hay. Pero es aquello que siempre se consideró lo desviado desde el punto de vista sexual, ¿no? Y en Japón hay una cultura particular con respecto a esto, que el día de hoy incluso nosotros vemos que en Japón, en China, se vive la sexualidad de una manera distinta y más liberal que en otras culturas. Bueno, las escenas de desnudos o sexuales eran algo normal, se consideraba el sexo siempre desde la antigüedad como algo normal de la vida y de la salud, y tenían artistas e ilustradores que se dedicaban a pasearse por los barrios de prostitutas para buscar inspiración y plasmar lo que veían en curiosas estampas sexuales que le llamaban yunga, y que circularon hasta el siglo XX más o menos. Ahí se catalogaron como material obsceno. En ese momento esas imágenes que mostraban relaciones sexuales y los protagonistas eran personajes de la sociedad japonesa de aquel entonces, seres fantásticos y mitológicos también, se vendían como pan caliente antes de su prohibición, ¿no? Incluso había un tipo de ilustración, los conocidos emaki, que se usaban para instruir a jóvenes doncellas nobles para que supiesen qué les esperaba tras el matrimonio. Entonces los ilustradores eran muy cotizados, pero no solían firmar sus trabajos, porque tenían temor a posibles represalias, ¿no? Pero se hacían de grandes sumas de dinero. Y bueno, y se cree que el yunga sirvió de inspiración al hentai, que es el género de manga y anime de contenido pornográfico que actualmente es muy popular, ¿no? O sea que hubo una visualización diferente desde las artes en Japón de la sexualidad. Bueno, y después aparece este viejo, querido y conocido Kama Sutra. Pero que el Kama Sutra hindú no era novedad porque en realidad los egipcios ya habían hecho e inventado todo también antes, ¿no? El Kama Sutra hindú se considera hoy la Biblia del sexo, pero en realidad, como te digo, los egipcios ya habían hecho de todo un poco, ¿no? Está escrito en el papiro erótico de Turín, un documento satírico erótico que recoge 2 escenas sexuales bastante surrealistas y en los que a los hombres los representaban de forma muy grotesca y a las mujeres en todo su esplendor. Bueno, cuando surge el Kama Sutra, escrito por el sabio Vatsyayana en el siglo XV, se convirtió en un referente sexual del mundo antiguo y bueno, sabemos que sigue siendo súper popular, ¿no? Fue un manual, digamos, que se supo adaptar a la época moderna. El libro recoge 64 posturas, cuál de todas más exótica que la otra, ¿no? Y
algunas partes esa es una quinta parte del libro, las 64 posturas. Las otras partes del libro hablan de cómo seducir, de cómo fomentar la pasión, potenciar la fertilidad, cómo comportarse según la casta, o sobre cómo escoger esposa. O sea que es más amplio que posturas sexuales, ¿no? Pero fue una novedad en su momento, porque eran temas de los que, por supuesto, que no se hablaba, ¿no? Bueno, y después vamos a hablar del primer vibrador que existió en la historia y cómo surgió. En la época victoriana había un clima en el que la moral, el puritanismo, estaba todo tan reprimido, ¿no? La castidad, era como cosas ahí que eran una presión gigantesca para las mujeres sobre todo, pero que sin embargo no por reprimir la sexualidad desaparece, ¿no? Entonces habían matrimonios por conveniencia entre las mujeres que tenían que ser fieles, servir a su casa, y que en un momento en el que el sexo y el placer parece que no tenían lugar, como que no tenían que existir, ¿no? Era tanta la represión que hasta la masturbación femenina estaba demonizada y se decía que las mujeres, si se masturbaban, se podían volver locas o infértiles. Entonces, por supuesto que no era una práctica que muchas mujeres tuvieran, ¿no? Se empezó a generar unos síntomas en las mujeres, porque a ver, cuando algo tiene que expresarse y salir afuera, si no lo puede hacer por las vías normales, se va a expresar de otra manera. En psicología eso lo sabemos bien. Por ejemplo, un tartamudeo probablemente tiene una base emocional de algo que no estás pudiendo expresar, no sé, un tic, los ataques de pánico. Bueno, cuando no hay ningún problema físico, pero vos estás mostrando síntomas físicos, seguramente hay algo emocional que tenés reprimido y que necesita salir afuera. Bueno, con la sexualidad en la época victoriana, a las mujeres les pasó eso. Comenzaron a manifestar lo que se denominó como una enfermedad a la que llamaron histeria femenina. Que histeria tiene que ver con esto del útero, ¿no? La palabra histeria viene de la palabra útero. Entonces las mujeres mostraban como convulsiones por momento, irritabilidad, insomnio, pérdida de apetito. Esas eran las más comunes, ¿no? La irritabilidad, insomnio y pérdida de apetito. Y los médicos decían que esto era deseo sexual reprimido. Entonces, para curarlo, miren la terapia, para curarlo los médicos masajeaban los genitales hasta que las mujeres alcanzaban el orgasmo. Bueno, esto ya desde la época de Freud, estamos hablando también, después fue muy popular esta práctica, ¿no? Pero había un médico británico, Joseph Mortimer Granville, que se cansó de dar masajes terapéuticos todo el día. Entonces inventó el primer vibrador electromecánico. Tenía forma de pene, esto estamos hablando en 1870. El aparato fue todo un éxito y alivió a las pobres enfermas en menos de 10 minutos. Con estos ejemplos históricos que podemos seguir indagando y podemos encontrar millones de documentos y registros históricos, vemos que el rol de las personas en la sexualidad ha ido cambiando, las miradas de la sexualidad han ido cambiando. La mujer en particular ha sido vista históricamente como de pertenencia personal, como la destinada a propiciar placer o a la reproducción, y los hombres han tenido el rol de practicar relaciones con varias mujeres, el sexo como algo más cotidiano. En el encuentro próximo vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los roles que se nos imponen como varones o como mujeres, y si eso tenemos que desarmarlo y pensarlo también, ¿no? Porque los heredamos de toda esta construcción histórica. Cuando aparece el judaísmo en el Antiguo Testamento se prohíbe el adulterio, la homosexualidad, aunque en la antigua Grecia había tolerancia hacia las formas de homosexualidad, pero las mujeres todavía seguían siendo consideradas de segunda categoría, o sea que si bien fue evolucionando, siempre hubo cosas que fueron como permaneciendo en cierta manera, ¿no? En Atenas, por ejemplo, las mujeres no tenían derechos legales ni políticos, estaban a la par de los esclavos en ese sentido, ¿no? Ellas eran consideradas portadores de hijos. Cuando surge el cristianismo, la Iglesia manifiesta también sus negativas a las posiciones en torno al sexo, ¿no? Negativas posiciones. Y en algunas culturas orientales, la China y la India, se tomaba de forma más positiva la sexualidad. No se veía como algo que inspirara terror, pecaminoso, sino como algo capaz que hasta culto y de veneración. Bueno, son raíces de influencia que han ido formando cómo somos, cómo pensamos, que han ido asignando roles a cada sexo, que se espera socialmente que hagamos cada uno de nosotros, y estereotipos sexuales también.
desde lo social, estas raíces las encontramos en el pasado. Y estas raíces, estos tabúes, ayudan a formar mitos, fábulas, ficciones alegóricas en torno a estos tabúes, ¿no? Que nos van afectando día a día. En Facebook tenemos un comentario que dice: se nos decía en el colegio que nos bañáramos de camisón porque nos veían los ángeles y eso nos hacía pensar que nuestro cuerpo era algo pecaminoso. Y estamos hablando de hace 50 años. O sea, que no estamos hablando de algo tan antiguo, ¿no? Una persona que nos cuenta que hace 50, 55 años se le enseñaba que había que bañarse de camisón porque los ángeles te veían y qué vergüenza tu cuerpo. Entonces, ¿cómo esas cosas van marcando, no es cierto? A veces miramos cosas mucho más antiguas como las que estamos hablando en estos ejemplos, pero tenemos ejemplos cercanos, cómo se nos instruía, o las generaciones que tienen hoy día 70, 60, 80 años, se les instruía pensando, sobre todo las mujeres, ¿no?, de que el cuerpo era algo de lo que sentir pudor. Y bueno, son cosas que llegan a nuestros días. Vamos, te invito a que sigamos pensando juntos. Y mientras lo hacemos vamos a escuchar un tema de Madonna, Human Nature, que este tema de Madonna, ella te dice: expresate, sé vos mismo, disfrutá. Bueno, sabemos cómo es Madonna en este tema, así que mientras lo escuchamos vamos pensando sobre el tema y comunicándonos. ¿Sabías qué? El dato interesante del día. Bueno, y para continuar vamos a ver algunos datos interesantes, que creo que igual que todos los que estuvimos viendo son bien interesantes. Pero vamos a pensar en el presente, como te contaba al principio, y vamos a hacer una pequeña recorrida histórica y después íbamos a tomar el hoy. Entonces, si hoy vamos a imaginar que hacemos un viaje por todo el mundo, no podríamos encontrar una conducta sexual prohibida en todas partes. Es decir, que toda conducta sexual, toda la que te imagines, en alguna parte del mundo, en alguna cultura es aceptada. En otras va a ser prohibida, en otras aceptadas. Hay prejuicios y tabúes en todas las culturas, eso también es universal, porque la conducta sexual humana no es instintiva, como pasa con los animales, ¿no?, sino que responde pura y exclusivamente a un aprendizaje social. Que nuestra conducta social tiene que ser aprendida, se moldea de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los patrones sociales que nos van dando libertad o creatividad en algunas cosas y restringiéndonos en otras, y por lo tanto el rol sexual tampoco va a ser el mismo para hombres y mujeres en las diferentes culturas. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo hoy en día las prácticas sexuales son las que son prohibidas en un lugar pueden ser muy aceptadas en otros. El primer ejemplo es los indios Hopi de Nuevo México o los Iriono de Bolivia, donde en su cultura es frecuente que los padres masturben a sus hijos. En el caso de los Lepcha de India, creen que para que las niñas maduren deben tener relaciones sexuales desde pequeñas. Los trovaindeses de Melanesia permiten la estimulación orogenital en niños del sexo opuesto y del mismo sexo. En los pueblos de la costa del Pacífico colombiano, el orgullo y el énfasis de la masculinidad se centra en sus genitales. Por lo tanto, madres y cuidadoras contentan a sus niños acariciándolos, besándolos, estimulándolos oralmente en sus genitales para despertar la sexualidad del varón desde la infancia. En Latinoamérica hay una gran complejidad también de distintos estándares respecto a la aceptación de las prácticas sexuales. En algunos estratos sociales, por ejemplo, se aceptan relaciones prematrimoniales, en otras no. La homosexualidad también ha sido vista de forma distinta según el medio cultural. Varios pueblos la consideran necesaria y aceptable a la conducta homosexual simultánea o precedente a la heterosexualidad para que todos los miembros del sexo masculino afiancen su condición de hombres. Es decir, que en algunas culturas el homosexualismo masculino, es considerado algo decisivo para la virilidad. Para que seas bien varón, tenés que pasar por estas experiencias. Como qué diferencia hay con otras miradas de la homosexualidad en ciertas culturas, ¿no? Los Keraki, por ejemplo, de Nueva Guinea, todo adolescente se va a iniciar en la masculinidad estando 1 año al servicio de un hombre adulto como compañero pasivo en la relación sexual, y después de este periodo
va a tener su propio joven con quien ahora se va a desempeñar como activo. Esta costumbre es común de varios pueblos naturales. En otros pueblos, como los Kuku de Nueva Guinea, la relación homosexual bucogenital es vista como necesaria entre adolescentes y jóvenes porque la ingesta del semen se considera como esencial para fortaleza, virilidad y crecimiento de la masculinidad adulta. En el caso de los Tenala de Madagascar, los homosexuales se dedican a las tareas domésticas, se convierten en una de las esposas de otro hombre sin ser ni alabados ni ridiculizados, es natural. Entre los Chukchi de Siberia, los homosexuales reciben el nombre de chamán o verdache, siendo figuras religiosas de gran poder y prestigio, que tienen una querida y a veces hijos, y a su vez sirven de esposa para otro hombre casado con una mujer. Y bueno, y sin embargo, a pesar de que todo esto existe hoy, todo esto que mencionamos, hay pueblos que rechazan las prácticas homosexuales. Tenemos, por ejemplo, muchísimos ejemplos con respecto a esto, pero los Bundus, por ejemplo, desprecian públicamente al homosexual, pero practican relaciones homosexuales en privado, muy parecido a un montón de nuestras culturas, ¿no? Que se va avanzando a nivel de leyes, pero que, sin embargo, todavía hay mucho prejuicio en prácticas que han existido de toda la vida y que van a la identidad de las personas. No es algo que la persona elige, ¿no? Porque si la persona pudiera elegir ser homosexual o no, capaz que elige lo que no le va a traer complicaciones con su familia o sociales o lo que sea. No es una elección, es una cuestión de identidad. Y bueno, y ha existido desde siempre y las culturas lo han mirado de maneras distintas. Bueno, y incluso si hoy en día queremos analizar la zoofilia, veremos que no está exenta de estas cuestiones, porque algunos estudios han demostrado que el 40% de los campesinos estadounidenses han participado de alguna actividad sexual con animales. En Colombia se dice que es común la relación sexual de hombres con animales en algunos sitios de la costa atlántica. En Perú es usual que los pastores tengan relaciones sexuales con llamas. Y bueno, y encontramos sociedades que rechazan la zoofilia. Por ejemplo, las tribus de los Lango de Uganda condenan a muerte a personas sorprendidas en conductas sexuales con animales. Todos estos ejemplos lo que nos muestran es que la conducta sexual humana es muy variada, que siempre va a ser regulada por las culturas y que siempre van a determinar cuál es el comportamiento sexual aceptable y cuál no. Y acá llegamos a un concepto, que es el concepto de etnocentrismo. Esto significa de que nosotros tendemos a creer que lo que pasa en nuestra cultura, lo que se nos ha enseñado en nuestra cultura es la forma correcta de pensar, de sentir, de hacer las cosas, de comportarnos. Tendemos a pensar en esto, el etnocentrismo, centrarnos en nuestra cultura y decir, esto es lo que está bien, todo lo que hacen en otras culturas está mal. Pensamos que nuestro comportamiento sexual representa la normativa universalmente aceptada por ser correcta, sana, verdadera, y todo lo que se aleja de eso es primitivo, aberrante, rechazado. Bueno, esto es una mirada que tenemos que abrir un poco nuestra óptica, ¿no? Y pensar que la diversidad cultural implica también diversidad desde el punto de vista sexual, que no implica aceptar cualquier conducta, ¿no es cierto? Porque nosotros ahora, por ejemplo, estamos recibiendo noticias de qué ocurre con las mujeres en otros lugares, cómo se las va limitando en su participación, y no vamos a decir, y bueno, es parte de su cultura, está bien. Vamos a decir de que siempre vamos a buscar que el eje, la brújula, sea de que todos tenemos igualdad de derechos e igualdad en dignidad, y que cuando eso está vulnerado, ahí sí hay algo que hay que revisar como sociedades, ¿no? Pero en cuanto a las prácticas aceptadas sexualmente o no, tenemos que ir haciendo estos análisis, porque a su vez también estas cuestiones que comentaba esta oyente, que decía que a ella se le decía, por ejemplo, que el cuerpo era algo vergonzoso y que hasta para bañarse había que cubrirse, me hace pensar en algunas prácticas que no son tan lejanas. En Montevideo Antiguo, por ejemplo, se llegó a dar recomendaciones, así como les decía, de atar las manos de los hijos, pero se llegó a dar recomendaciones de que para tener relaciones había que utilizar una sábana a la que se le hacía un circulito, se le cortaba un pedacito y por ahí se tenían las relaciones. Entonces la mujer estaba cubierta. Toda esta cuestión del cuerpo como vergüenza, ¿no? Y cómo esto después van surgiendo a través de las distintas épocas cuestionamientos y se va modificando, y cómo se va entendiendo de que la sexualidad es parte de la salud, es parte de la salud de las personas. Pensar en estas cosas y pensar
que tenemos que hablar de estos temas y que tenemos que pensar que la sexualidad no es algo que debe ser callado, ocultado o vergonzoso, porque si no lo hablamos, si no lo trabajamos, no estamos sanos. La salud no podemos decir que es como una visión de decir estoy sano o enfermo, como dos polos. La salud son grados. La OMS hablaba de salud como ausencia de enfermedad, pero en realidad si lo pensamos así, digo, bueno, pero tengo una pequeña caries y eso es una enfermedad, entonces no tengo salud. Es como muy, muy drástico, ¿no? Si nos vamos a las visiones de Max Neff decía que la salud son grados y tengo mayor grado de salud o menor grado de salud. Y dentro de esas concepciones está todo lo que tiene que ver con lo vincular y con este comportamiento sexual y con la posibilidad de expresarme, de ser quien yo quiero ser. Bueno, esas cuestiones tienen que estar presentes porque si hay algo de mí, de mi identidad, de mi persona, que yo no puedo hablar, que yo no puedo vivir, que yo no puedo desplegar, voy a tener menos salud. Entonces, qué importante es, y en este caso nosotros hablamos de la salud emocional, reflexionar sobre estos temas y seguir, como siempre, construyendo estas cosas que me hacen bien, que me ayudan, que me dan tranquilidad, que me hacen vivir plenamente. Relacionarse con las demás personas es algo que hacemos todo el tiempo. Relacionarse desde nuestra sexualidad lo hacemos todo el tiempo también, porque como te decía, no es solo relaciones sexuales, sino que es esto de hacer amigos, de vincularse, de sentir que queremos a alguien, de aproximarnos a los demás desde quienes somos y de aquellas cosas que nos hacen bien. Entonces vamos a seguir pensando sobre este tema. En el próximo encuentro vamos a hablar acerca de cómo estos tabúes han ido generando mitos. Estos mitos han marcado la cancha, digamos, de cómo hay que ser si sos hombre y cómo hay que ser si sos mujer. En el plano de lo sexual vamos a hablar, ¿no? Han marcado la cancha con respecto a qué roles se esperan de hombres o de mujeres, de cuánto se puede expresar de la sexualidad y también al respecto de cuáles problemas pueden empezar a aparecer, porque cuando decíamos el ejemplo de estas mujeres que sufrían de histeria, ¿no? Como contábamos ahí, cuando algo se reprime va a surgir por otro lado. Entonces, ¿qué tipo de disfunciones comienzan a aparecer por el estar totalmente reprimida alguna parte de nosotros que debe expresarse? Vamos a conversarlo. Vamos a tener una invitada y bueno, y vamos a empezar a pensar algunos mitos desde el punto de vista de ¿es verdadero o es falso? Y vamos a decir por qué. Entonces vamos a trabajar un poco desde allí. Probablemente sean cuestiones que a veces no conversamos, pero que es necesario preguntarse y que, como siempre decimos, ayudan a la construcción de una mayor salud emocional. Nos vamos a despedir con un tema de Rihanna, S&M. Este tema de Rihanna, ella lo hace justamente yendo como un poco al choque con esto de que es tabú y no se habla. Entonces ella hace un tema que habla de las prácticas sexuales que se salen de lo esperable, digamos, entre comillas, porque ya vimos que la sexualidad es diversa, y en esta canción habla del ser malo en el sexo, del sadomasoquismo, de todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a escucharlo, nos despedimos hasta la próxima semana. Les mando un beso grande. Aquí finaliza una nueva edición de Al Diván, un espacio con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay temas de salud emocional que no podemos dejar de hablar.